Muy buenas tardes, queridas hermanas. Bienvenidas una vez más a este encuentro de formación permanente en el marco de Biblia y Palabra de Dios. ¿Qué significa que Dios habla? Hoy abordaremos los temas palabra que es comunión para trabajar el Antiguo Testamento y palabra que es gozo para trabajar el Nuevo Testamento. He querido abordar estos dos temas primero por la relación intrínseca que hay, porque no se puede abordar uno sin tener en cuenta el otro, y porque de alguna manera no nos queda solamente el próximo mes, como último encuentro, donde abordaríamos el último tema que sería palabra que se vive en comunidad, la sacramentalidad de la palabra. Todo esto como lo estamos viendo desde el comienzo a la luz de la Dei Verbum. Sea el momento para hacer una dedicatoria a, a Beatriz Elena en agradecimiento, ella que ya goza de la Pascua de Resurrección, que en vida fue tan apasionada y impulsó de alguna manera todo este proyecto de formación, lo siga haciendo desde ahora como resucitada junto con el Señor, que nos siga transformando, que nos siga empapando desde adentro para que nos volquemos, seamos hombres y mujeres volcados hacia afuera, como diría Francisco, una iglesia, una comunidad, una fraternidad en salida. Ok, entremos en materia. Entonces, como les decía, vamos a abordar la palabra hoy en cuanto que es comunión y en cuanto que es gozo. Comunión, que es más o menos la palabra para resumir toda la experiencia del Antiguo Testamento y que de alguna manera se consolida con la propuesta de Jesús en el Nuevo Testamento y que se vuelve palabra gozosa, palabra de anuncio, palabra de salvación, palabra de liberación. Entonces, ¿qué relación hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es importantísimo que nosotros como cristianos tengamos claridad al respecto porque muchos de los problemas que tenemos hoy precisamente, no solamente de tipo religioso, ecuménico, sino también de tipo político, está precisamente por desconocer el origen mismo de nuestras escrituras. Eh, digamos que los cristianos somos unos deudores eh, a perpetuidad de la historia de Israel, de la cultura de Israel y hasta de sus mismos textos, con el agravante de que nos hemos apropiado de esos textos, ¿no? Y en nombre de esos textos los hemos perseguido, apaleado y miles de cosas. Y no solamente a ellos, sino a mucha otra gente que nada que ver con esto. Ok, ¿qué dice entonces la Dei Verbum? Los padres conciliares dijeron, numeral 16 de la Dei Verbum, que hay una unidad intrínseca entre estas dos literaturas. Cuando digo dos literaturas me refiero a lo que llamamos comúnmente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dicen en ese numeral 16, Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Ojo con las expresiones latente, ¿no? Es decir, que está, subyace, es necesario, se evidencia, y patente, todavía mucho más claro, ¿no? Porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento recibidos íntegramente en la proclamación evangélica adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Eh, durante mucho tiempo se nos olvidó que Jesús era judío y que tenía una cultura eminentemente judía y una historia judía.
Durante mucho tiempo lo que hemos hecho de Jesús es un judío, un Jesús católico o un Jesús luterano o anglicano, o un Jesús europeo o un Jesús latinoamericano. Antes de poder hacer esas apropiaciones que, que, que son necesarias, pues hay que saber que Jesús tiene un origen, un pueblo, una tierra, unas costumbres. Y esa historia hay que conocerla. Esa historia está en el Antiguo Testamento. Digamos que ese es el álbum familiar de Jesús. Esa es su historia patria, por decirlo de alguna manera. Ahora, el Nuevo Testamento, que sigue siendo también no solamente judío, sino también diverso, porque eh, aunque muchos textos tienen una influencia hebrea, hay muchos textos también influenciados por la cultura griega y por la cultura romana. Sin embargo, los padres conciliares dejan claro que Cristo es el fundamento del Nuevo Testamento. Cuando dice, fundó el Nuevo Testamento en su sangre, entiéndase, el Nuevo Testamento es la vida de Jesús. ¿Ve? O sea, lo que hizo, lo que dijo, lo que pensó, lo que realizó, es lo que de alguna manera nos cuentan los textos del Nuevo Testamento. Ahora, los libros del Antiguo Testamento están todos íntegramente recibidos en el Nuevo, porque, por ejemplo, hay expresiones, eh, la ley y los profetas, ¿no? O como dicen las escrituras, esas expresiones de alguna manera sintetizan todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero para los padres conciliares es claro que la significación o la comprensión del Antiguo Testamento no se da, pues en el caso cristiano, no se da sino a la luz de la vida de Jesús, es decir, a la luz de las escrituras del Nuevo Testamento. Claro, un judío pensará de otra manera distinta, porque para ellos, pues la clave hermenéutica no es precisamente Jesús. La clave hermenéutica será el paradigma de Abraham o el paradigma de Moisés, ¿no? En fin, un paso más adelante. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? ¿Es o no es necesario? En el numeral 14 de la Dei Verbum se dice lo siguiente. Hablando sobre el Antiguo Testamento, se dice la economía de la salvación, entiéndase la historia de Israel, a la que nosotros le hemos dado el apelativo de historia sagrada, historia de salvación, preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, autores bíblicos, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Por lo cual, estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne, es decir, perpetuo, para siempre, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. Mire que eso ya es una interpretación cristiana, porque esa es una cita de Pablo en la carta a los Romanos capítulo 15, versículo 4. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros el Antiguo Testamento? Precisamente por lo que dice Pablo, ¿no? Porque todo eso que está allí escrito fue escrito para nuestra enseñanza, para que no perdamos la esperanza, para que no perdamos el sentido. Por lo tanto, habría que ir a averiguar cuál es el sentido del Antiguo Testamento. ¿Ve? Si el Antiguo Testamento lo que cuenta es la historia de un pueblo, en este caso la historia de Israel, cuál es la importancia, no solamente para los cristianos, sino para el mundo,
de conocer esa historia. Entonces, eso lo resolvemos a través de 3 puntos. Primero, digamos lo siguiente, que la historia de Israel es importante para estudiar la Biblia, más que para informarse o para ver los antecedentes de Jesús. Es importante para interpretar los textos del Antiguo Testamento, para ver el contexto de dichos textos. En otras palabras, la historia de Israel es la clave hermenéutica para entender esos textos, para entender lo que leemos en el Deuteronomio o en los profetas o en la literatura sapiencial. Aclaremos esto con una segunda idea. Si la historia de Israel es la clave hermenéutica, quiere decir que es un instrumento exegético, es un medio de estudio. Óyase bien, no para sacar un cartón, no para sacar un título, que nunca está de más. No, es un medio, es un material para poder descubrir la voluntad de Dios o el querer de Dios promovida en una historia concreta como la de un pueblo llamado Israel, que ha sido interpretada por diferentes grupos en diferentes etapas y una vez interpretada esa voluntad de Dios, expresada en discursos y en testimonios según las diferentes épocas y descubierta en esa misma historia humana. Eso nos abre la puerta para el tercer punto. Es decir, que la historia de Israel es un instrumento esencial para descubrir la teología de la Biblia. ¿Y qué es la teología de la Biblia? Pues, ¿qué idea de Dios tiene el pueblo de Israel? Básicamente es eso. Ojo con lo que estoy diciendo. La historia de Israel es necesaria conocerla para poder descubrir la teología, el discurso de Dios, la idea de Dios que en este caso tiene Israel. Un paso más adelante. ¿Cómo se llama la Biblia judía? Nosotros la llamamos Antiguo Testamento. Ese es un nombre cristiano. Si usted le pregunta a un judío cómo le llaman ustedes a sus escrituras, un judío le va a decir, se llama la Tanakh. La expresión Tanakh es un acróstico. Son las 2 primeras letras de 3 palabras. Ta de Torah, Na de Nevi'im y Ke de Ketubim, ¿no? Entonces, la Torah es la enseñanza, ¿no? Lo que popularmente se ha traducido como la ley, erróneamente, porque se piensa más en cosas normativas que en cosas, en principios de vida. Nevi'im, los portavoces, los que hablan en nombre de Dios, los profetas. Y Ketubim, es decir, los escritos de los agiógrafos, de los hombres santos, lo que llamamos la literatura sapiencial, salmos, proverbios. Esas son las 3 partes en las que se divide la Biblia judía. Por lo tanto, el Antiguo Testamento o la Tanaj, como la llaman los judíos, es un conjunto de textos que tienen un concepto de Dios y del hombre que obedecen a una época muy primitiva de la historia. Ojo con lo que estoy diciendo porque esto es fundamental para poder mirar el aporte del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, la idea de Dios y por tanto la idea de hombre que hay en esos textos es una idea muy elemental, muy pobre. ¿Y por qué elemental y pobre? Hombre, porque son textos de comienzos de la humanidad. Y claro, es mucha el agua que ha pasado debajo del puente a la fecha para ver que el acervo cultural
científico de descubrimientos que el hombre ha hecho es incomparable con respecto a los hombres primitivos. Dos, de aquí deducimos lo siguiente, que es grande el concepto de Dios dependiendo del concepto del hombre que se posee o se posea, ¿no? Eso lo podemos parodiar de la siguiente forma. Dime qué imagen de hombre tienes y te diré qué imagen de Dios posees. Entonces uno lo que hace con los textos del Antiguo Testamento es mirar qué imagen de hombre había en la antigüedad. Y a partir de ahí uno ya se puede ir forjando la idea de Dios que esos hombres tenían, tanto del uno como de los otros. Y vuelvo e insisto, o sea, es todavía una idea muy chiquita, muy pequeña, sobre todo comparada con la idea de hombre que va a tener Jesús y que por ende va a tener de Dios. Tanto judíos como cristianos decimos que el Antiguo Testamento contiene el mensaje, contiene la palabra de Dios, es decir, la voluntad de Dios. ¿Cómo se llega a esta certeza? Es decir, ¿cómo sabemos que esa es la palabra de Dios o que es la voluntad de Dios? Veámoslo. Para responder esto, pues toca saber cómo se elaboró la Biblia, ¿ve? Para llegar a ser palabra de Dios. Y eso nos va a dar pista para comprender o qué se debe entender por palabra de Dios. Porque la gente piensa que a veces palabra de Dios es el texto, las letras o el discurso que se lee en las iglesias, y resulta que no. Veámoslo. Primero hay que decir que la Biblia no fue escrita por un solo autor. Fueron muchos los autores. Decimos muchos los redactores que fueron recogiendo, ya se habían recogiendo las vivencias de una comunidad, en este caso del pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no es una sola comunidad, son varios grupos, ¿no? Y a veces grupos en contienda, grupos en conflicto, grupos en confrontación, ¿no? Pero eso es la vida. Dos, que la comunidad es para Israel el lugar donde Dios se deja sentir, donde hace comunión con los hombres. Por eso la palabra es bien interesante, común, unión. ¿Ve? Tres, que la comunidad lo va expresando a Dios de diferentes formas, es decir, cuenta, narra historias, acontecimientos de cómo sienten a Dios sin hacer especulaciones, sin hacer teorías. ¿Ve? Por eso lo que encontramos en la Biblia son, son historias de la cotidianidad de hombres y mujeres en determinados momentos, ¿no? Y a través de esas narraciones nos intentan contar lo que ellos experimentaron de Dios. Es decir, cuatro, elaboran historias que narran la coherencia entre el comportamiento y lo que sienten de la divinidad. Es decir, cuentan comportamientos limpios de quienes poseen una experiencia de Dios. Ojo con la expresión comportamientos limpios. Expliquemos comportamientos limpios. Mire, la Biblia no es otra cosa que narraciones de la experiencia de Dios que implican comportamientos humanos coherentes, diríamos éticos. Eso es lo que son comportamientos limpios. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso, las historias, todas las historias de la Biblia, contienen imágenes antropológicas, es decir, visiones
del hombre como seres humanos, de seres humanos como Dios quiere. Ahora, lo interesante es que, si bien es cierto, hay una serie de prototipos de seres humanos, de ninguno se va a decir en el Antiguo Testamento, este es el hombre que a mí me place, que a mí me gusta. O sea, Abraham, con todo lo grande, lo arriesgado, lo decidido, lo fiel, y ni siquiera se encuentra sobre Abraham esa expresión, ni sobre Moisés, ni sobre David, ni Salomón, y así sucesivamente. Eso solamente lo encontraremos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿qué es la Biblia? Pues hombre, la Biblia es la expresión, y cuando digo Biblia, estoy refiriéndome aquí sobre todo al Antiguo Testamento, es la expresión literaria múltiple de tomas de conciencia de una experiencia de Dios sentida en la comunidad. La Biblia es hija de la comunidad. La Biblia es una obra colectiva y es una obra que recoge la cotidianidad de los hombres, en donde esos hombres experimentan la acción de Dios. Es lo que cuenta el libro del Génesis, a través de la historia de los patriarcas. Es lo que cuenta el libro del Éxodo, a través de las luchas de un pueblo por, ¿cómo se llama? Conquistar su libertad, sus derechos. Es lo que cuentan los profetas cuando denuncian la maldad de los imperios, de los grandes. Es lo que cuenta la literatura sapiencial a la hora de preguntarse cómo educar, cómo formar a un hombre y una mujer de bien, ¿no? Ahora, antes de continuar, es importante que aclaremos el concepto de experiencia, porque si la Biblia son tomas de conciencia de una experiencia de Dios que se siente en comunidad, ¿qué es experiencia de Dios? Entonces hay que decir varias cositas. Una, que experiencia de Dios no es una sensación psicológica, no es un estado placentero, ni emocional, ni estático, ni místico siquiera. No, no, no. Experiencia de Dios es un impulso de la divinidad que obrando desde dentro de la persona la vuelca hacia el otro, hacia los otros. Óigase bien, eso que me bota de mí hacia afuera es lo que se llama experiencia de Dios. Experiencia de Dios no es una oración de la mañana con una buena musiquita de fondo. No, 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 eso no es experiencia de Dios, por Dios. Eso, pues sí, será un momento de, no sé, de relajación, de meditación, y eso no es que sea malo. La experiencia de Dios va mucho más allá de eso, va mucho más allá de unos rezos, ¿no? Es esa fuerza que me saca a mí de mi zona de confort y me pone incondicionalmente en función del otro, en función del mundo. ¿Ve? Esta experiencia o este impulso no te permite mentir, no te permite vengarte, ni hacer negocios sucios. Pero por favor, ¿ve? Los otros rezos sí, los rezos sí, con la musiquita de fondo, eso nos permiten mentir, nos permiten vengarnos, guardar odios, rencores, ¿no? Guardar silencios, quedarnos callados, quitarle la palabra a otro, ¿no? Por eso nos encantan los rezos y por eso vivimos pendientes de si las laudes y las vísperas y un poco de cosas que en vez de ayudarnos a ser mejores personas, lo que nos han hecho son más taimados, más mentirosos y más hipócritas. ¿Ve? Yo en esto no transo, no transo. Siento que hemos perdido muchísimo tiempo en rezos que no sirven absolutamente para nada. Y por el contrario, hemos matado el impulso, la fuerza, el Espíritu de Dios, ¿no?
que nos transforma y que nos ayudaría a transformar el mundo. Eso es lo que llama Francisco iglesia en salida. Por Dios, por Dios. Iglesia en salida es la experiencia de Dios que necesita el mundo. De ahí que cuando uno lee la Biblia, ¿para qué lee la Biblia? Para que se despierte en nosotros la conciencia y haga de uno un ser limpio, un ser coherente, un ser volcado hacia afuera. Para eso leemos la Biblia. No, uno no lee la Biblia para sacar cartones, títulos, o para embolatar el tiempo, para entretenerse. No, 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 por Dios. Es para crecer en la conciencia, en la sensibilidad y en la compasión. Sin embargo, hay que decir que las captaciones del hombre en el Antiguo Testamento son muy estrechas, lo que dije al comienzo, muy estrechas comparadas con las captaciones de Dios que se hacen en el Nuevo Testamento. Se podría decir que el Antiguo Testamento es el punto de partida trascendental de la edad adulta del Nuevo Testamento. ¿Ve? Digamos que el Antiguo Testamento es la etapa infantil, el Nuevo Testamento es la etapa adulta, la etapa de la madurez. O sea, por eso los dos son necesarios. O sea, usted no puede anular la etapa infantil en un proceso de crecimiento. O sea, tiene que pasar por allí. Por eso hay que conocer esa etapa para poder saber a dónde es que vamos, cuál es nuestra meta. Y nuestra meta es la madurez, el crecimiento, la libertad, ¿no? Eso es lo que nos va a contar el Nuevo Testamento. Una vez aclarado entonces para qué es que sirve el Antiguo Testamento, veamos entonces cómo el Nuevo Testamento acaba de iluminar, de darle significado, comprensión a todo lo que hay en la Tanakh. La Biblia cristiana. ¿Cómo se llama la Biblia cristiana? Se llama evangelio, no los evangelios, no, evangelio en singular, que sería lo que recoge todo el Nuevo Testamento. El numeral 17 de la Dei Verbum dice lo siguiente: la palabra divina, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Eso casi que es calcado de Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, se presenta y se manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Mira lo que está diciendo los padres conciliares. O sea, el Antiguo Testamento ya lo venía haciendo, pero aquí la palabra divina, que es poder de Dios para salvar, es decir, que es poder para crear, para transformar, se manifiesta de manera especial y única, diría yo, en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues al llegar la plenitud de los tiempos, el verbo, entiéndase, la palabra divina, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ojo con esa verdad del tamaño de aquí a la luna. Es decir, se hizo hombre, se hizo mujer, se hizo género humano. Yo creo que no le hemos dedicado el tiempo suficiente a meditar esto que estamos estudiando. La encarnación. La divinidad hizo opción por los hombres. Y no solamente le interesan los hombres, sino que se volvió naturaleza humana. Se hizo hombre, se hizo mujer. Cristo instauró, óigase bien, Cristo el resucitado instauró el reino de Dios en la tierra. Es decir, bajó el cielo, lo trajo de arriba a abajo, por decirlo de alguna manera. Lo puso aquí en la tierra. Dios puso su morada entre nosotros. Habita con nosotros. Mira la evolución a nivel del pensamiento y de la historia de las religiones, lo que estamos diciendo. O sea, a diferencia de otras religiones que todavía ni siquiera han llegado a este nivel de comprensión, los cristianos, a raíz de la experiencia de Jesús,
fueron capaces de decir, Dios no está fuera, está dentro y está en el mundo y está aquí. Entonces, si por un lado Cristo instaura el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre, es decir, se volvió sacramento del Padre. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. La iglesia es como sacramento, porque Cristo es el sacramento del Padre, y si Cristo es el sacramento del Padre, la iglesia tiene que ser sacramento de Cristo. Y eso lo hizo Jesús con obras y palabras, y completó su obra con la muerte, es decir, fue hasta el final, se gastó, se partió. Por eso, esto lo completa con la resurrección, es decir, no se muere, se queda definitivamente con nosotros, transformándonos para que podamos nosotros a su vez seguir transformando al mundo. Es decir, es lo que llaman la misión del Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos a sí mismo, él, el único que tiene palabra de vida eterna. Es bien interesante que la palabra divina se repite 2 veces, o 3 veces. La palabra divina, el verbo y al final palabras de vida eterna. Según esto, entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, veamos. Primero, el Nuevo Testamento es una comprensión de sentido de la acción salvadora revelada en Jesús. Es decir, el Nuevo Testamento tiene que ver con la persona y con el anuncio de Jesús. Aclaremos esta definición. Por evangelio debemos entender, óigase bien, el acontecer de Cristo vivo en las personas que las transforma y las hace iguales a Jesús. ¿Qué es evangelio? El resucitado aconteciendo en Pedro, en María Magdalena, en Santiago, en Salomé, en Pablo, en Pedro, en ustedes y en mí. En mí. ¿Para qué? Para hacernos semejantes a Él. Eso es el Evangelio. Normalmente, ¿qué pensamos del Evangelio? Que es el texto de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Y no es así. No, 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 no. Esos son textos que se escribieron más bien para ayudar a comprender el Evangelio con mayúscula, que es que la acción salvadora del resucitado. Los 4 evangelios consisten fundamentalmente en el tipo de proceso que genera la experiencia del encuentro con Jesús. Ahí lo que están contándonos es cómo el resucitado sale al encuentro de los hombres y de las mujeres para transformarlos en Él, ¿no? En otras palabras, los evangelios se escribieron para mostrar cómo opera el resucitado. Esos son los evangelios. Cómo opera el resucitado. Y cuando el resucitado opera en una persona, lo transforma. Eso se vuelve evangelio. Se vuelve gozo, se vuelve buena noticia, se vuelve liberación, se vuelve salvación. ¿Qué es entonces creer en el resucitado? ¿Qué es tener fe? Aquí empieza Cristo a padecer y su Santa Madre a llorar. La fe en la resurrección no consiste en una constatación de que Jesús está vivo, es decir, fuera de, caminando por allí, como una especie de cadáver que ha vuelto a la vida. No, 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 eso no es la resurrección. Por ahí estamos equivocados. La fe en el resucitado me lleva a ver a Cristo vivo en mí, en mi interior. Es dentro de las personas que resucita el Señor. Si usted quiere ver a Jesús resucitado, tiene que ver a un cristiano, a un discípulo de Jesús. El problema es que
Hoy la gente no cree en la resurrección porque ¿dónde están esos discípulos? ¿Dónde? Bueno, yo sí creo que sí. Está en un hombre llamado Francisco, afortunadamente. Y eso lo están viendo hoy más los no creyentes que los mismos creyentes. Hágame el favor, para que vean ustedes pues cómo estamos de perdidos nosotros hoy en la iglesia. ¿Qué hace que Cristo está vivo en mi interior? Mire, el resucitado lo que hace es que me sacude desde dentro y hace de mí un ser limpio, preocupado por los otros, sin intereses de buscarme a mí mismo. Esa es la señal de que el resucitado está operando dentro de usted. ¿Qué es lo que hace el resucitado? Cambiarnos, transformarnos hasta hacernos personas semejantes a Jesús, Aquí no se trata de rendirle culto a Jesús, no, se trata de ser como Jesús. Valiente gracia. ¿No? Alabado seas mi Señor, alabaré, gloria, gloria, aleluya. No, si Jesús viniera hoy, diría, pero ¿y ustedes qué les pasó, por Dios? No, si es que yo lo que menos necesito son managers que me estén haciendo propaganda. Yo lo que necesito es gente que me encarne, que reproduzca en su cuerpo, en su carne, en su vida, ¿no? La pasión que me movió a mí, ¿no? De servir incondicionalmente a los hombres. Por eso las palabras del Marcos del domingo pasado son bien atingentes y atenuantes. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Si tus ojos son ocasión de pecado, sácatelo, porque más te vale entrar manco, cojo o tuerto a la vida que ir al fuego todo completo. O sea, pues, por favor. ¿Cuándo las manos son ocasión de pecado? Cuando pudiendo trabajar por transformar el mundo no lo hacemos. Al contrario, nos manicruzamos para entorpecer procesos. Procesos en los colegios, procesos en la casa general, en la curia, procesos en la parroquia, procesos en la comunidad. Muchas cosas no se están pudiendo hacer dentro de nosotros porque es más la gente manicruzada, gente entera, alentada, buenísima, pero que está más al servicio de la maldad, ¿no? Porque a veces el no hacer absolutamente nada nos vuelve cómplices. ¿Cuándo nuestros pies se vuelven ocasión de pecado? Cuando pudiendo ir donde los más pobres, los más débiles, no lo hacemos. Corremos es donde nuestros amigotes o nuestras amigotas. No, pero por favor. Cuando nuestros ojos son ocasión de pecado. Cuando nos hacemos los de la vista corta, aún ante los vicios, aún ante los errores de nuestros hermanos. Y esto no lo digo para salir a denunciar aquí en una cacería de brujas, sino, oiga, viendo lo que está pasando de manera fraterna, de manera solidaria, de manera compasiva, yo me acerco, porque veo, para ayudar, para acompañar. Ojalá que ahora que este país, el nuestro, Colombia, por fin pareciera que entra y se toma en serio, ¿no? Esta negociación y la firma de la paz, el posconflicto, nuestras manos estén al servicio de la educación de la paz y de la construcción de una paz y nuestros pies y nuestros ojos. Si no, por favor, eso se llama hoy trasplantes. Mire, haríamos más que nos cortáramos las manos y que se las entregáramos a gente que realmente las necesita, sobre todo en un país en donde hay mucha gente mutilada, sus extremidades, precisamente por una guerra en la que nosotros hemos estado de espaldas y ciegos y sordos, haríamos más entregándole nuestras extremidades que, que con tantos rezos que llevamos acumulados. En fin, no digo más. Por lo tanto, por evangelio hay que entender lo que entendió Pablo, el poder salvador de Dios. Los primeros discípulos empezaron a percibir que Jesús es Salvador. Y este hecho lo descubren y lo viven en comunidad. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado
solo se aparece en comunidad. Comunión. Algo de lo cual el Antiguo Testamento es precisamente un curso intensivo para ver cómo hacemos comunión. ¿Ve? Solo que está la hora en que Israel todavía está, ¿no?, tratando de hacer ese curso intensivo, y por lo visto también nosotros. O sea, esta manera de entender la salvación es diferente a la comprensión que de ella tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento. Los judíos esperaban ser salvados de un poder externo, de un poder imperial, de una catástrofe, de una enfermedad. No. Jesús nos muestra que Dios salva de una manera que nadie había visto o previsto hasta el presente. Jesús salva desde la preocupación por los otros. Algo que ya más o menos Dios había dejado entrever en el Antiguo Testamento, pero que hasta el día de hoy nos sigue costando. Salva desde la preocupación por los otros. Para el Antiguo Testamento, ser salvados consistía en ser liberados de una catástrofe o de una calamidad. Salvados, por ejemplo, de una muerte prematura, ¿no? Ahorita ya nosotros estamos haciendo misas de sanación. Hágame el favor, Dios mío, Jesucristo. La salvación en Jesús se entiende de otra manera. ¿Cómo se entiende? Sentimos que estamos siendo salvados cuando vamos cambiando nuestras relaciones con los otros. Cuando yo ya no busco mi propio interés egoísta o individualista. ¿Todo por qué? Porque el Espíritu del resucitado me posee, me satura. Y entonces no queda espacio para mi ego, ¿no? Se va chiquitando el ego. Es por esto que la salvación que emerge de las experiencias de Jesús es muy distinta a las experiencias de salvación del Antiguo Testamento. Muy distinta. Es más, ni siquiera podemos decir que complementa la visión de salvación que tiene el Antiguo Testamento. No. Por eso es imprecisa esa frase que dice que el Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo Testamento. No, el Nuevo Testamento es otra cosa totalmente distinta. Por eso la catequesis tiene que partir por el Nuevo Testamento, por la propuesta de Jesús. Si no, nos devolvemos en la historia. Y nos volvemos a una visión antropológica miope, chiquita. Y hacemos una teología elemental. Bueno, pero eso es lo que están haciendo más de unas iglesias. Y más de una comunidad cristiana por ahí. Por lo tanto, el Evangelio es un anuncio gozoso. Es una palabra más que de esperanza, de alegría, de liberación, de triunfo. Para los primeros cristianos, ser salvados consiste en vaciarse de sí mismos. Si Jesús es Salvador, ¿de qué nos salva? De nosotros mismos. Porque nosotros mismos por naturaleza giramos sobre sí mismos. Y por eso nos atornillamos a puestos, a intereses, a ideologías, a verdades que volvemos absolutas. No. ¿Qué hace el resucitado? Nos desatornilla, nos vacía, nos salva de nosotros mismos. En vez de ponernos a girar sobre nosotros mismos, nos pone a girar alrededor de los otros, en función de los otros. Los primeros creyentes descubren que la única posibilidad que tiene el universo de salvarse es ser capaz de liberarse de sí mismo. Miren, esa es la tareita de un cristiano y en eso consiste la evangelización. Liberarse de sí mismo. ¿Qué pasa en una persona cuando se experimenta salvada? ¿Qué es lo que sucede? La persona que se sabe salvada se va liberando, se va poniendo al servicio de los otros. Venir al mundo y descubrir que nuestra única razón de vivir es servir a los demás, es a su vez sentirse salvado.
El que no vive para servir, no sirve para nada, dice el adagio, ¿no? Jesús se experimenta y actúa al interior del hombre mismo. Jesús, después de muerto, se trasciende en el ser humano. Se trasplanta en el ser humano. Eso es el bautismo. El bautismo es un trasplante del Espíritu de Jesús en mí. Por eso Pablo podrá decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Podemos afirmar que Jesús no se va para el cielo. No, 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 no. Ni los muertos se van para ningún lado, por Dios. A no ser que el cielo sea el ser humano. Dios no habita sino en el mundo creado, en la historia. Por lo tanto, el lugar de Dios es el mundo, aquí, aquí. Es por esto que la salvación, entendida de esta manera, sugiere un sistema absolutamente distinto a la manera como el judaísmo lo concibió en el Antiguo Testamento. Para Jesús, en el Nuevo Testamento, la salvación acontece al interior del hombre. Y eso es la gran noticia. Quien ha entendido eso, quien vive eso, es un agente transformador de la historia. Ok, no les digo más, ya ustedes ya son muy, ¿cómo se dice? Muy inteligentes, muy perspicaces y vienen haciendo pues un trabajo también de lectura paralelo a esto con el libro de Ruth. Hay dos pequeñas tareas. Yo he recibido de los anteriores trabajos algunos de la clínica nueva, de la clínica Pasteur y de algunas otras hermanas. Yo supongo que las demás comunidades pues vienen haciendo. Digamos que no es necesario hacer este control, pero de todas maneras pues si me los envían yo los leo con mucho cariño. Lo que me interesa con esto es que ustedes puedan ir haciendo la práctica, ¿no? Porque esto se tiene que aplicar para la vida. Entonces, con respecto a la palabra comunión o al tema del Antiguo Testamento, leer del libro de Ruth las páginas de las 172 a las 184 y por favor identificar indicadores de muerte artificial dentro de nuestras comunidades, ¿no? Que es lo que nos está impidiendo realmente hacer comunión. A ver. Y para trabajar el tema de la palabra gozo o del Evangelio, con el mismo libro de Ruth, leer las páginas 186 a las 198 y describir de qué manera la comunidad puede apropiarse humana y espiritualmente el capítulo 3 del libro de Ruth. Una vez más, muchísimas gracias por el tiempo, la paciencia y el aguante, y me perdonan si a veces me exalto, pero es con mucho cariño, con mucho aprecio que les digo todas estas cosas a ustedes. Un abrazo.